Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la última clase. Este ya lo vimos, quedamos en geometría. O sea, hicimos un repasito de lo que eran las funciones con n potencia, ¿cierto? Que estaban dados por... ¿Dónde está el...? Ahí. Estaban dados por esta estructura y cambiaba la forma si es que el n era par o era impar, ¿cierto? Si era par nuestro n, teníamos esta forma de parábola, ¿cierto? Y cada vez que el n fuera más grande, nuestra parábola iba a ir más cerrada, o sea, más hacia arriba, ¿ya? Si tenemos forma impar, toma como esta forma como S, ¿cierto? Y si nuestro n es mayor, va a ir más cerrado hacia el eje Y, ¿ya? Vimos esas propiedades. ¿Qué más vimos? Vimos cuando nuestras funciones eran par, se demostraba lo siguiente, ¿cierto? Entonces teníamos un x al cuadrado, por ejemplo, y nuestro f de 2 era igual a nuestro f de menos 2. O sea que si yo evaluaba en mi función, que está en mi f de x, ¿ya? Que es x cuadrado, si yo evaluaba el 2 y el menos 2 me tenían que dar el mismo resultado, ¿cierto? Y 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado son 4. Así que para el x cuadrado y para todos los pares, en verdad, para 4, para 6, para 8, para 12, 10, ¿ya? Y en adelante hacia el futuro, nos representa que nuestro f de x es igual a nuestro f de menos x, ¿ya? Y si teníamos impar, era cuando nuestro n era impar, ¿cierto? Si teníamos x cubo, nuestra función, ¿cierto? Esto es un 3. Si yo evaluaba, por ejemplo, en f de menos 2 y evaluaba en mi f de 2 y menos f de 2, tendrían que darnos el mismo resultado. Menos 2 al cubo me da menos 8, ¿cierto? Menos y 2 al cubo da 8. Por lo tanto, con el menos de adelante se cumplía esta condición. Entonces, todos nuestros n cuando son impares o impar, se le llama función impar, y nuestras n cuando son par, se les llama función par. ¿Ya? Vimos también el cociente que acompaña al x elevado a la n, ¿cierto? En este caso es positivo, y nuestro n es par, por lo tanto es una parábola, y como vimos en las parábolas, cuando nuestro era positivo, era una parábola hacia arriba, y si era negativo, era una carita triste, ¿cierto? Que es lo que pasa aquí, en este caso, ya que nuestro a es negativo, ¿ya? Para el caso de las n impar, es lo mismo, ¿ya? Si nuestro a, que acompaña al x elevado a la n, en este caso un n impar, 5, 3, 7, 9 y así en adelante, va a ser una S hacia arriba, ¿cierto? Creciente, y si nuestro A es negativo, va a ser una S hacia abajo, decreciente, ¿ya? Teníamos cuando nuestro n estaba elevado a un número negativo, ¿cierto? Nuestro n podía estar elevado a menos 2, por ejemplo, x a la menos 2, y cierto que cuando en las potencias tenemos un exponente negativo, esto se invierte para que nos dé un exponente positivo, ¿ya? Entonces, cada vez que tenemos uno partido nuestro x a la n, se va a generar eh, una división entre las parábolas, ¿ya? Bueno, en las parábolas es par, y en las s se va a dividir también, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, esta parábola no toca el eje Y, ¿cierto? Porque nunca X va a poder tomar el valor cero porque se indefine la función. Entonces aquí se va a ir acercando lo más posible a la Y, pero nunca la va a tocar, ¿ya? Porque el valor cero indefine la función. Y lo mismo pasa para los valores de X en impar, ¿ya? Nunca va a tocar el eje Y, ¿ya? Porque va a ser un valor cero. Entonces cuando tenemos uno partido la función, nuestra parábola, que antes era así, se va a dividir a la mitad, este lado va a pasar para allá y este lado va a pasar para allá, entonces se va a quedar de esta forma, ¿ya? Porque yo entre más agrande mi valor x, se va a ir volviendo más pequeño el valor, ¿cierto? Porque si yo divido por números grandes, nuestro número final va a ser cada vez más pequeño.
O sea, si yo divido 1 por 10 y después lo divido por 1000, por ejemplo, 1 dividido en 1000 es mucho más pequeño, por lo tanto nos vamos a ir acercando al eje X, ¿ya? Por eso toma esa forma. Ya lo mismo pasa para cuando nuestro coeficiente es negativo, ¿cierto? Nuestro menos, lo único que cambia es que va a ir hacia abajo y lo mismo, nunca va a tocar el eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje Y está el valor de X igual 0 y X no puede tomar el valor 0, ¿ya? Para el caso de las n impares también. Cuando nuestro n es impar y es negativo, porque recuerden que esto es 2,7 por x elevado a la menos 3, ¿ya? Entonces al tener ese menos pasa para abajo y vamos a tener acercándose a 0, acercándose a 0, ¿ya? Son crecientes, ¿ya? Y para cuando tenemos nuestro a negativo, lo mismo, hacia arriba, este va hacia el infinito, ¿ya? Se comportan de la misma forma. Vimos algunos ejercicios, ¿cierto? Definimos cuál era función. Recuerden que los que tienen función son siempre los que tienen variable, ¿ya? Estos también se consideran funciones, pero son funciones constantes porque no tenemos una variable que haga cambiar el valor, ¿ya? Por lo tanto, aquí era solo la 3, respuesta C. Aquí también vimos que los movimientos, cuando nosotros queremos mover hacia la derecha para el eje X, tenemos que restar un valor. Vamos a poner un valor P, ¿ya? Si lo queremos mover hacia la izquierda, tenemos que sumar un valor P en nuestros X. Si nosotros queremos moverlos hacia arriba, le tenemos que sumar un valor, le vamos a poner R, y si lo queremos mover hacia abajo, lo vamos a restar un valor R. Entonces, para este lado de acá, va a ser f de x menos p, ¿cierto? Más un valor R. Entonces se va a centrar en este cuadrante. Para este lado de acá, va a ser f, o sea, x más p, ¿cierto? Porque lo estoy moviendo a la izquierda el x, más r, ¿ya? Porque va a subir. Para este lado de acá, se va a comportar como f más p, ¿cierto? Porque mi x se sigue moviendo hacia el lado negativo, pero le voy a restar r porque va a bajar. Y para este lado de acá, f de x menos p, lo vamos a mover a la derecha y le vamos a restar r para que baje, ¿ya? Entonces esas son las cuatro formas. Como aquí nos dicen que queremos trasladarlo a un valor positivo a, o sea, vamos hacia arriba, y un valor positivo horizontalmente, o sea, hacia acá, nos ponemos en esta situación, ¿cierto? Porque queremos subir la función, valor A, y correrlo hacia la derecha, menos B. Entonces el resultado sería la D, ¿ya? Hasta ahí estamos bien con el repaso. Repaso sencillo, rapidito. Aquí lo mismo, ¿cierto? Dice, ¿cuál de los siguientes tiene reales en la gráfica respecto? Ya. Dice, ¿cuál de todas estas gráficas es simétrica con respecto al eje Y? ¿Ya? Simétrico quiere decir que yo voy a tener la misma distancia de aquí a acá en el mismo valor, ¿ya? Entonces recuerden que cuando tenemos x a la 4, ya miren, para los pares es fácil, ¿cierto? Porque se comporta como parábola, para arriba o para abajo, ¿ya? Entonces ahí son simétricos. Los impares recuerden que son una S, por lo tanto no son iguales, son simétricos pero invertidos, ¿ya? O sea, esta distancia de acá es la misma que esta acá. Este sería, no sé, el valor 1 y este sería el valor menos 1, ¿ya? Están opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, simétricamente, los que están elevados a un impar, este no sirve, ¿cierto? Se va. Entonces, como son todas elevados a 4, vamos a tener una forma parecida a una parábola, ¿cierto? Es una parábola en verdad. Y dice,
¿cuál de las siguientes funciones reales tiene una gráfica simétrica con respecto al eje Y? O sea, con respecto al eje Y tenemos que tener esta distancia igual a esta. Si nosotros le sumamos 1 al X, aquí va un menos 1. Si nosotros le sumamos un 1 al X, o sea, me estoy moviendo 1 hacia la izquierda, ¿cierto? Y si nosotros le sumamos 1, o sea, le restamos 1 al X, me estoy moviendo 1 hacia la derecha. Por lo tanto, para este caso, lo voy a dibujar en verde. Aquí en el menos 1, ya aquí está el menos 1, va a ser un eje de simetría, ¿ya? Y en el caso de la B, aquí en el 1, vamos a tener nuestra parábola con el eje de simetría en 1, ¿ya? Eso quiere decir, ¿ya? Entonces la única opción que nos queda es la opción D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy sumando fuera del X un valor, ¿ya? Y yo al sumar un valor fuera de X, ¿qué hago? Muevo hacia arriba o hacia abajo. Como aquí le estoy sumando 1, aquí en el valor 1, va a partir mi parábola, ¿ya? Antes partía aquí, si no tuviera el 1, ¿cierto? Si fuera solamente x a la 4 solo, parte del origen, ¿ya? Pero yo al sumarle 1, lo estoy trasladando una posición más arriba. Por lo tanto, ese va a ser mi nuevo gráfico. Y si se dan cuenta, yo al trasladarlo en el eje X, o sea, en el eje Y, tenemos igual que se cumplen que esta distancia es igual a esta es igual a esta, y así. Entonces todas las distancias van a ser simétricas con el eje Y. Por lo tanto, esta sería la respuesta, la D. ¿Ya? Esta es la respuesta. ¿Se entiende? Ya, en esta también. Aquí es entender las definiciones de funciones. Ya dice, considere la función x al cubo con dominio en el conjunto de los números reales, ¿cierto? Está bien porque si yo me dice que mi f de x igual a x cubo pertenece al dominio, o el dominio, en verdad, esto no, pertenece a R. O sea, quiere decir que yo todos los valores que le dé, recuerden que el dominio es todos los valores que le doy como X. ¿Ya? Tenemos una maquinita, ¿ya? En esta máquina está la función f de x, ya que es la operación que se hace dentro de la máquina. Entonces yo no sé, pues tengo una máquina, una licuadora, ¿ya? Esta licuadora lo que entran son frutas, yo lo exprimo, esa es mi ecuación, le pongo, aplica el botón y te hace el líquido y, y al final, el valor final va a ser el jugo de la fruta, ¿ya? Entonces, yo todos los valores o todos los productos que le puedo mandar a la licuadora son los, en mi dominio y todos los jugos que me va a dar la licuadora van a ser mi recorrido, ¿ya? Pero hay momentos en que en la maquinita no se pueden meter productos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos uno partido en X, aquí no se puede meter el cero, ¿ya? Es como que a esta licuadora le tiramos una piedra, ¿ya? Entonces voy a tener jugo de piedra, no, porque no lo permite la licuadora. No puede meter piedra y no puede hacer jugo de piedra, ¿ya? Entonces voy a poder aceptar todas las frutas posibles menos un jugo o una piedra, ¿ya? Eso quiere decir el dominio. Entonces, yo a mi dominio son todos los valores que le puedo dar a la ecuación, ¿ya? En x elevado a 3 es una s, ¿cierto? Que parte del origen. Y si se dan cuenta, estos son mis valores de x. Entonces, si yo le doy x1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, hacia el negativo y el positivo, me va a dar muchos valores en el recorrido, ¿ya? No, el dominio no es el valor que define la ecuación. De hecho, el dominio es el valor, son todos los valores menos el que define la ecuación, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene que buscar el valor que indefine la función, porque ese valor específicamente no lo puedo tomar, ¿ya? Entonces, mi dominio, por ejemplo, para 1 partido en x, como no puedo tomar el 0, mi dominio serían
todos los reales, ¿cierto? Menos, y ahí encierro entre dos corchetes, el cero, ¿ya? Entonces me está diciendo que puedo tomar cualquier valor menos el cero, ¿ya? Eso mismo. Entonces, eso me está diciendo. Dominio en el conjunto de los números reales, o sea, me está diciendo que todos los valores que yo le puedo dar como fruta son todos los números reales, ¿ya? Son todas las frutas posibles. ¿Ya? Aquí no hay excepción. Porque si yo le doy todas las frutas posibles, como resultado me va a entregar todos los jugos posibles, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes relaciones son verdaderas para todo número real? Ya. Mi f de x es igual a mi f de menos x. Por definición, esto es para funciones par, ¿cierto? Esto es para funciones impar. No pesca muy bien el mouse. ¿No? Impar. Entonces, ¿qué decimos por definición? Que todos nuestros n con n par cumplen esta condición y con n impar cumplen esta condición. Como nuestro n es impar, porque es un 3, esta está mala, ¿cierto? Entonces esta se cumple y aquí me está diciendo que nuestro f de x menos 1 es menor que nuestro f de x, ¿ya? Eso quiere decir que es continua y es creciente, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, tenemos aquí, a ver, lo vamos a hacer más ordenadito. Tenemos aquí el gráfico. Entonces aquí tenemos aquí a la 3. ¿Ya? Y me está diciendo, por ejemplo, aquí en 1 y aquí en 0 y aquí en menos 1. Menos 1. ¿Ya? Entonces si yo lo voy a hacer 1 al cubo y eso es igual a 1. Menos 1, o sea, 0 al cubo me da 0, ¿cierto? Y menos 1 me va a dar menos 1, ¿cierto? Porque 1 por 1, o sea, menos 1 por menos 1 me da 1 por menos 1, menos 1, ¿ya? Entonces me está diciendo, mi f de 1 acá es mayor que el antecesor, que sería 0. ¿No es mayor que 0? Sí, se cumple. Después, busquemos otro valor. 0 es mayor que f de menos 1. 0 es mayor que menos 1. Sí, se cumple. Entonces, por lo tanto, y ¿verdad? El de la derecha siempre va a ser mayor al valor de la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, este se cumple y este se cumple. Serían entonces 2 y 3. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, aquí vimos un caso excepcional que esto es interés simple, ¿ya? Donde la fórmula de interés simple es un valor inicial, ¿cierto? En porcentaje, ¿ya? Y todo ese interés está elevado a n, que se refiere al periodo en que va a estar ahí generando el interés, ¿ya? O sea, si yo meto el banco un año, aquí lo puedo tomar como un año, ya ese va a ser mi periodo, si es que me genera interés anual. Si me genera interés mensual, a un año son 12 meses, por lo tanto, en 12 meses va a generar intereses mensualmente, ya, pero n solamente que es el periodo. Ya en este caso
caso no se consiguió o no me dan tal medir que de esta forma sería mi valor inicial y ese 0,2 es el porcentaje, ¿cierto? Porque yo al sumarle 1, que está entonces es igual a x dividido en 100 para yo encontrar el porcentaje, ¿cierto? Si yo paso ese 100 multiplicando para allá, por 2 me da 20, entonces nuestro x sería 20, ¿ya? Entonces el porcentaje sería 20%, ¿ya? El único que encontramos acá es este que está aquí en la respuesta D, y nuestro valor inicial es 25, ¿ya? ¿Se entendió? La respuesta sería esta. Entonces nuestro valor inicial, 25, y nuestros valores del porcentaje de crecimiento, un 20%, ¿ya? Después dice, una función de potencia ha sido modificada transformando el punto A00 de su gráfica al punto menos 2,5. Entonces tenemos el punto aquí en el origen. Y se movió al punto, aquí, menos 1, menos 2, aquí 5. Aquí está el 5 y aquí está el menos 2. Entonces, el punto se movió 2 a la izquierda, ¿cierto? Y 5 hacia arriba. Si me moví 2 a la izquierda para x, va a ser x más 2, ¿cierto? Y si me moví 5 hacia arriba, va a ser 5 hacia arriba, ¿cierto? Más 5. Por lo tanto, mi respuesta es la C. Facilito. Oh, se nos repitió la pregunta. Pasamos también a lo que era geometría. Vimos lo que eran los puntos y vectores en un plano. Aquí tenemos dos puntos. Los puntos son coordenadas, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí tenemos los valores de x y aquí tenemos los valores de y. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que una función. ¿Ya? Yo le doy a la maquinita un valor x. Aquí tenemos la f de x. Le doy mi valor x. Y esta me entrega un valor y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el valor 1. Para el valor x1 me da el valor y igual 3. ¿Ya? Entonces yo aquí le meto 1 a la máquina y me entrega 3. ¿Ya? Aquí también le entrego el menos 1 y de vuelta me trae el 1. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la operación aquí dentro de esta máquina? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, que es la ecuación de la recta. ¿Ya? Pero primero tenemos que calcular lo que es la pendiente. ¿Ya? Pendiente es simplemente la resta entre dos puntos. Ya se define como m, ¿cierto? Igual a i2 menos i1 partido en x2 menos x1. ¿Ya? También la diferencia entre el y es como diferencial de y, ¿ya? Y la diferencia entre la x diferencial de x, ¿ya? Porque si ponemos el x1 adelante, el x3, aquí era grabar, ahí volví. Entonces, tenemos que nuestra fórmula de la pendiente es esta. Entonces aquí tenemos el punto 1,3, ¿cierto? Y aquí tenemos el punto menos 1,1, ¿ya? Entonces yo voy a tomar este como mi I2, X2, y aquí X1, I1, ¿ya? Entonces para calcular M, vamos a reemplazar I2, que es 3, menos mi 1, que es 1, partido en X2,
que es 1, ¿cierto? Que es este que está acá, menos mi x1, que es menos 1. Ya, entonces si yo hago la resta, va a quedar 2, y aquí va a ser menos menos 1, va a ser 2. Ya, entonces esto igual a 1. Mi pendiente sería 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? 3 menos 1, 1 más 6, está bien. Ya, entonces así se calcula la pendiente. Más adelante vamos a ver la ecuación de la recta. Ya vimos también que, vamos bien, gracias Benja. Vimos también que la distancia entre los puntos viene de Pitágoras, ¿cierto? Porque si nosotros unimos aquí los puntos, aquí tenemos el cateto A, chuta, me fui muy abajo. Tenemos el cateto A y el cateto B, ¿cierto? Y por Pitágoras aquí se hace un ángulo recto. Bueno, aquí está Pitágoras, ¿cierto? Entonces yo para calcular la distancia C, va a ser C igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí se aplica lo mismo. Entonces sabemos que la distancia de aquí a acá es una diferencia entre las X, ¿cierto? Porque aquí me estoy moviendo hacia la derecha o a la izquierda. Ya entonces mi A va a ser igual a x2 menos x1. Y como en Pitágoras está al cuadrado, eso es mi A cuadrado. ¿Ya? Entonces el A es x2, que este sería x2, menos el x1. Yo voy a saber cuánto vale este segmento de acá. Y para B, lo mismo. Para B, cuadrado va a ser y2 menos y1 y eso todo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo resto aquí menos 1, esto me va a dar 2, ¿cierto? Porque los lados no pueden ser negativos, ¿ya? Y si resto 3 menos 1, me va a dar 2 también este lado. Entonces vamos a tener 4 más 4, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esa raíz de 4 más 4, eso es 8. Raíz de 8 es igual a C, ¿ya? Se entiende C como la distancia que hay acá entre A y B, ¿ya? Entonces, ese segmento sería raíz de 8. Así es como se calcula la distancia. El punto medio es lo mismo. Sumamos los puntos, o sea, cuánto recorrí para acá, cuánto recorrí para acá, ¿cierto? Pero necesito saber la mitad de mi punto, de mi recorrido. Entonces, si yo sumo hasta acá, voy a saber el segmento, ¿cierto? Que era 2, y si lo divido a la mitad, me va a dar mi punto medio. Si yo subo aquí también, me va a dar el segmento entero, y si lo divido a la mitad, me va a dar el punto medio. Entonces aquí este punto va a dar 1 y este va a dar 1. Entonces en el punto 1,1, por decirlo así, nos va a entregar el punto medio. Esto lo apliqué como en el origen, ¿ya? Pero se aplica de la misma forma. Ya, si estos puntos estuvieran aquí en el origen, se daría, como lo mostré. Ya, pero en este caso tenemos una traslación, ¿cierto? De aquí a acá y de aquí a acá. Ya, entonces, el punto x1 va a ser menos 1 más mi punto x2 que va a ser 1 y eso partido en 2. El punto y1 que es 3 más el punto y2 que es 1, todo eso partido en 2. Esto me da 0 y esto me da 4 partido en 2, 2. Entonces mi punto medio va a ser 0,2. Aquí está la pendiente, como lo vimos delante. Entonces entre estos dos puntos tenemos que aplicar, elegir aquí el y2, x2, y1 y x1. Ya, y los resto entre sí. Esto me va a dar 5 menos 1 y aquí 1 menos 5.
Ya, entonces esto me va a dar 4 y esto me va a dar 6. Esto es 2/3. ¿Ya? Entonces 2/3 es la inclinación, ya es como la pendiente. Eso me muestra qué tan inclinada va a ser esta recta. ¿Ya? Vimos también lo que eran los vectores. ¿Ya? Los vectores son rectas que van con módulo, dirección y sentido desde el origen hacia un punto. ¿Ya? Entonces este vector A va del origen hacia un punto. Entonces aquí tenemos el punto 0, 0, ¿cierto? Y voy hacia el punto 4,4. Entonces, ¿cuánto sería la distancia de este vector? Lo mismo, 4 menos 0, 4 menos 0. ¿Ya? Ese es el vector. Entonces mi vector sería 4,4. ¿Ya? O sea que del punto 0, 0 aplico un vector 4,4 y llego al vector 4,4, al punto 4,4. ¿Ya? Mi distancia se calcula como, aquí tenemos 4, aquí tenemos 4, ¿cierto? Entonces vamos a tener x cuadrado más y cuadrado, que es 4 también, y a eso le saco la raíz y vamos a encontrar la distancia. 4 al cuadrado 16, más 16 son 32, entonces va a ser raíz de 32. ¿Ya? Eso. Vimos que para sumar vectores también, si se dan cuenta, parten los dos del origen. Aquí hay un vector de 1,3 y aquí hay un vector de 6,2. ¿Ya? Para sumarlos, sumamos 1,3 más 6,2. Sumamos los x con los x, entonces va a ser 1 más 6, y los y con los y, 3,2. Entonces esto me va a dar 7,5. Entonces la suma de estos dos vectores va a ser aquí en x7, voy a subir 5, entonces aquí va a estar el punto, ¿ya? Y de ahí tiramos una recta del origen. Entonces ahí tenemos el punto o el vector en verdad 7,5, ¿ya? Y trazo de aquí a acá, ¿ya? Si yo sumo este vector, le vamos a poner a este b. Si yo le sumo a b, le sumo a, va a subir por acá, y si al vector a le sumo b, vamos a llegar por acá, ¿ya? Es conmutativo, ¿ya? Como les explicaba recién, llegamos al vector 7, 5, ¿cierto? Y aquí también tenemos los escalares. ¿Qué es un escalar? Más que nada es un multiplicador del vector, ¿ya? Entonces teníamos inicialmente el punto 3,2 y yo le voy a aplicar un escalar de 1,5. Entonces ese 1,5 se lo voy a multiplicar a cada componente de mi punto, o sea, a x y a y. O sea, va a ser 3 por 1,5, 4,5, y 2 por 1,5, 3. Entonces va a partir del origen y me voy a ir al punto 4,5,3. ¿Ya? Entonces los escalares multiplican cada componente del punto. ¿Ya? Las sumas, tengo que sumar los x con los x, la y con las y tiramos una flecha desde el origen. Bueno, aquí para hacer algunos ejemplos, vimos también este ejemplo, ¿cierto? Entonces me está diciendo, ¿cuáles son las coordenadas del vector 3b más u? Entonces vamos a multiplicar 3 por el vector b, que es menos 1,2, ¿cierto? Y le vamos a sumar el vector u, que es 9, menos 5. Entonces 3 por menos 1 me da menos 3, y 3 por 2 son 6. Y al sumar estos vectores, sumamos x con x y con y. Entonces va a ser menos 3 más 9, menos 3 más 9, coma 6 más menos 5. ¿Ya? Entonces esta resta me va a dar 6, y 6 menos 5, 1.
y ese sería el vector W. ¿Ya? Es así de simple, así de fácil. Solamente hay que seguir el orden nomás. ¿Cuál es la pendiente? Lo mismo. Tenemos nuestro M, ¿cierto? A este le vamos a llamar X1, Y1, X2, Y2. Entonces va a ser Y2, que es 4, menos Y1, que es 5. Nuestro X2, que es menos 3. Le restamos nuestro X1, que es 1. Esto nos da menos 1, ¿cierto? Y 3 menos 1, menos 4. Entonces nuestra pendiente va a ser un cuarto. ¿Ya? De hecho, si nosotros graficáramos aquí, a ver, un cuarto es la pendiente. Y los puntos son 1,5 y menos 3,4. Nos vamos a ir al tiro al gráfico que tenemos atrás. Entonces tenemos el punto 1,5, está aquí, y el punto menos 3,4, que está aquí. Ya, entonces si nosotros juntamos estos dos puntos, esta inclinación es de un cuarto. ¿Ya? Que se entiende como aquí. Este ángulo de aquí, equivalente a polar, es un cuarto. ¿Ya? Eso es todo. ¿Qué más vimos? Ya vimos algunos ejemplos también. Vimos ejemplos de vectores. Por ejemplo, acá tenemos un punto que está ubicado en el origen, que es Q, y tenemos estos dos vectores, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los valores de U y de B? Ya, si está ubicado en el origen, entonces tenemos que el punto es 0,0, ¿cierto? Y además, este 0 es igual a 3U menos 4, y este otro 0 es igual a 2B más 5. ¿Ya? Entonces esto está igualado a 0 y esto está igualado a 0. Entonces yo tengo que encontrar el valor de U para que esta operación me dé 0 y el valor de B para que esta operación sea igual a 0. Entonces pasamos el 4 para allá, 3U igual a 4, ese 3 pasa dividiendo, eso sería 4 tercios. Y aquí para B, ese pasa para allá restando, entonces va a ser 2B igual a menos 5, y lo divido por 2 y me va a dar menos 5 medios. Entonces estos son los dos valores para B y para U, para que me dé 0 en la ecuación. ¿Ya? Entonces estos serían el D, ¿ya? Porque es negativo el B. Y es así de simple resolver estos ejercicios. Lo que más tienen que entender es dónde está ubicado, porque si te dicen el origen ya sabemos al tiro que X es 0 y 0, ¿ya? Estas serían nuestras incógnitas, ¿ya? B y U, y esas están igualadas a 0. Ya, vamos a seguir aquí. Bueno, aquí voy a determinar las componentes. Tenemos un punto que es menos 3,4, ¿cierto? Entonces aquí está el menos 3, aquí está el 4, y el punto, este es 1, y aquí está 2. Entonces aquí están los dos puntos. Este es el punto A, y este es el punto B. Y dice, determina los componentes del vector AB. O sea que si yo voy hacia acá, ¿cuáles serían las componentes del vector? Yo al punto del final le resto el punto inicial, ¿ya? Entonces mi punto B, que es 2,1, le voy a restar el punto A, que es menos 3,4. Entonces aquí va a ser 2 menos menos 3, 1 menos 4. Esto me da 5 y esto me da menos 3. Entonces nuestro vector sería 5, menos 3. Hasta ahí estamos bien, simple, sencillo. ¿Sí? Y aquí es lo mismo. Aquí podemos sumar a B, le podemos sumar A,
para llegar al vector AE, ¿cierto? O a este hacia acá, ¿ya? La suma va a ser este vector de acá, ¿cierto? Porque vamos a partir como del origen, tomemos en cuenta que este es el origen y llegamos hacia E. Por lo tanto, si yo sumo U más B, o sea, a U le sumo B, llegamos a este punto, y de aquí parte el origen y tomamos el vector. Por lo tanto, nuestro vector va a ser AE. No entendí lo anterior. ¿A qué se refería con determinar los componentes? Los componentes se refieren a el componente X y el componente Y del vector, ¿ya? Porque nuestro vector tiene componentes, la parte de X y la parte de Y, que es al final cuánto yo muevo el X y cuánto yo muevo el Y. O sea, si yo voy del origen del 0 punto, del 0, 0 y le aplico este vector, no sé, pues 3,4 va a ser el vector. Aquí en la gráfica voy a estar aquí y le aplico el vector y me voy a mover aquí en el punto 3,4. Entonces el punto 3,4 es producto de aplicarle una suma de un vector B que es 3,4. ¿Se entiende ahí? Entonces las componentes serían 5 y menos 3. Claro, entonces yo siempre para determinar las componentes, ya voy de acá hasta acá, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que, para determinar este módulo o las componentes de cada uno, tengo que a este punto, punto final, restarle el punto inicial. O sea, de la punta de la flecha le resto la cola. ¿Ya? Entonces teníamos aquí el punto menos 3,4 y aquí teníamos el punto 2,1. Aquí está el 2, aquí está el 4, aquí está el 1 y el menos 3. Entonces yo iba de acá hacia acá, ¿cierto? De A hacia B. Y entonces tengo que restar B menos A para saber cuánto mide este módulo o este vector. ¿Ya? Entonces al restar las X con la X, las Y con las Y, voy a restar entonces 2 menos menos 3 para el componente X y 1 menos 4 para el componente Y. Y esto me va a dar 5 y esto me da menos 3. Entonces mi vector va a ser 5, menos 3. Ese es. ¿Se entendió? Ya. Entonces vimos un poco lo que eran las transformaciones isométricas, ¿ya? ¿Qué son las transformaciones isométricas? Es que yo a mi punto, a mi figura, o sea lo que sea que esté en los gráficos, le hago una transformación de la misma medida, o sea, tiene la misma medida. A eso se refiere isométrico, ¿ya? Que tiene la misma medida, ¿ya? Entonces, dice, son transformaciones o movimientos en el plano que se aplican sobre una figura de manera que la figura resultante es congruente a la original. Congruente quiere decir que, por ejemplo, si mide 2 y mi figura al final mide 1, pero todos sus lados miden la mitad, sigue siendo congruente. Está la misma proporción, ¿ya? Entonces, tenemos 4 tipos de transformaciones isométricas, ¿ya? Que son la traslación, o sea, yo traslado, tengo aquí, y la traslado tanto, ¿ya? Entonces queda el mismo cuadrado, pero en otra posición, ¿ya? Rotación, tengo este mismo cuadrado, lo roto 90 grados, por ejemplo, y va a quedar aquí, ya, simetría central, yo, por ejemplo, tengo mi cuadrado aquí, y en base a este punto va a ser simétrico, entonces yo, esta distancia tiene que ser la misma hasta acá, esta distancia de acá es la misma de acá, esta distancia de acá es la misma de acá, y esta de acá es la misma que es, ¿ya? Todo frente a un punto. Y la simetría axial
que es frente a un eje. ¿Ya? Entonces yo tengo el cuadrado aquí y es como movimiento espejo. Entonces la distancia que hay de este eje acá hasta el eje acá es la misma, esta acá es la misma. Es como cuando tenemos la parábola. La parábola, si está centrada en el origen, tenemos una simetría axial en el eje Y. ¿Ya? Eso sería simetría axial. ¿Ya? Entonces vimos lo que era la traslación. ¿Ya? Entonces la traslación no es más ni menos que un punto inicial a la cual le sumamos un vector, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo el punto 1,1 y yo lo quiero mover con un vector que equivale a 3,4, ya como habíamos visto anteriormente. Entonces, si yo le sumo a ese vector, o sea, a ese punto, un vector 3,4, lo que voy a hacer es que ese punto se va a trasladar 3,4, 3 para la derecha, 4 hacia arriba, ¿cierto? Y eso va a ser 1 más 3, 4, y 1 más 4, 5. Entonces nuestro nuevo punto, aplicándole ese vector, va a ser 4,5. ¿Ya? Entonces yo moví este punto 1,1, 3 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba, entonces me queda en el nuevo punto que es 4,5. ¿Ya? Entonces si yo tuviese que mover una figura, es lo mismo, pues la figura, dependiendo de los vértices de la figura, es cuántos puntos voy a trasladar, ¿cierto? Si es un cuadrado voy a trasladar 4 puntos, si es un triángulo son 3 puntos, ya sí, ya, pero a cada punto le aplico el mismo vector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la diferencia de la traslación y la rotación es que la traslación nunca rota, ¿ya? Entonces yo la misma figura, la pongamos aquí que es, a ver, algo más que se note que, ya, esto. Si yo lo traslado hacia este vector, por ejemplo, tiene que ser la misma figura, ya tiene la misma medida y tiene la misma posición. En cambio, si yo roto esta figura, por ejemplo, si yo la roto, puede que la posición que me quede sea así, ¿ya? Teniendo que esto es un poquito más largo, ¿ya? Puede quedar como de lado, ¿ya? Entonces, la diferencia de la rotación es que va cambiando igual la posición de la figura. En cambio, en la traslación, tú estás tomando esto y lo estás dejando de la misma forma, ¿ya? Esa es una gran diferencia. Entonces, las traslaciones, más que nada, son a un punto le aplico un vector, ¿ya? Le sumo un vector. Ya aquí, por ejemplo, que era lo que hicimos en la clase pasada, le sumamos un vector, ¿cierto? Dice, aquí sumémosle el vector menos 1, menos 2. Entonces me está diciendo que me voy a correr 1 a la izquierda y voy a bajar 2. Entonces a este punto 1,1 me corro 1 a la izquierda y bajo 1, 2. Entonces mi nuevo punto va a ser este, ya que es 0, menos 1. ¿Ya? A este vector también. Me corro 1 a la izquierda y 2 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces va a ser nuestro nuevo punto, este que coincide con el punto 1,1, ¿ya? Y este punto, 1 hacia la izquierda, 2 hacia abajo, va a quedar en el punto 3,0. ¿Ya? Entonces si yo uno estos tres puntos, S, S y S, es la misma figura a la que trasladamos, ¿ya? Tiene las mismas medidas, ¿ya? ¿Se entiende? Ya lo mismo pasa aquí. Entonces, por ejemplo, aquí hay que detectar cuál es el vector. Gracias, Benja, por responder. ¿Cuál es el vector? Entonces, ¿cómo calculo yo el vector? Tengo que el mismo punto, si se dan cuenta, es la misma figura, pero está trasladada. Entonces, de este de acá a este de acá, tenemos que, al punto final, restarle la colita. Entonces, aquí tenemos menos. Va. Tenemos el punto final, que es 3,6, y le restamos el punto inicial, que es 6,5. 3 menos 6 me da menos 3, ¿ya? Y 6 menos 5 me da 1.
¿ya? Entonces nuestro vector es menos 3,1. Y ese mismo vector se aplica de acá a acá, se aplica de acá a acá, se aplica de acá a acá, ¿ya? Y el otro vector que puede ser también es de este punto a este, ya que lo único que va a pasar es que se van a cambiar los signos. ¿Ya? Entonces aquí va a ser nuestro punto inicial, o sea, final va a ser 6,5 y yo le resto el punto 3,6, ¿cierto? Porque esa va a ser mi colita. Entonces va a ser 6 menos 3, 3, y 5 menos 6, menos 1. Entonces, esto me está diciendo que voy de acá a acá, me muevo 3 espacios, ¿cierto? Eso quiere decir ese 3 que me muevo 3 espacios a la derecha y bajo 1, por eso es menos 1. Y ahí queda nuestro vector. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ese mismo vector se aplica a los 4 puntos. ¿Ya? Entonces, después uniendo todos esos puntos, vamos a tener la misma figura original, pero trasladada 3, menos 1. Rotación. ¿Qué es la rotación? Dice, para rotar una figura necesitamos un centro de rotación y un ángulo de rotación. ¿Ya? Entonces, nuestro centro, ya tenemos dos tipos de rotaciones, cuando es frente al origen y cuando es frente a un punto. ¿Ya? Entonces yo puedo rotar este cuadrado hacia el origen 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a rotar un punto mejor. Vamos a rotar este punto 90 grados, entonces va a quedar acá. Este mismo punto lo vamos a rotar 180 grados, va a quedar aquí. Y 270 grados va a quedar aquí. Y 360 va a quedar en la misma posición. ¿Ya? Eso frente al origen. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar que tenemos un punto aquí y queremos rotar este punto acá, entonces va a ser 90 grados, va a quedar como a esta altura más o menos, ¿cierto? 180 grados va a quedar a esta altura más o menos y 270 va a quedar a esta altura más o menos, ¿ya? Pero en esta no se respetan las mismas rotaciones que se le aplican al origen, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la tabla con respecto al origen. Entonces, si yo tengo el punto 1,1, a ver, vamos a dibujar mejor. Tengo aquí los 4 cuadrantes. Estoy aquí en 1, 1, menos 1 y menos 1. Ya. Entonces aquí el punto 1,1 respecto al origen lo vamos a girar 90 grados. Para girarlo 90 grados pasamos este es nuestro valor, 1,1. Ya le vamos a cambiar los valores porque se van a enredar un poco si es el mismo valor. Ya, el punto va a ser 1,2. Ya ahí para que se diferencie el x del y. Entonces aquí vamos a tener los cuadrantes. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 2. Aquí va a ser... Ya bueno, vamos a iniciar con eso. Entonces tenemos este punto aquí, 1,2. Al rotarlo 90 grados con respecto al origen, ¿cierto? Entonces lo rotamos 90 grados. El punto va a quedar en menos i con x. Entonces nuestro i, que era 2, queda menos i. Y nuestro x es 1. ¿Ya? Entonces el punto va a ser menos 2,1. Entonces aquí tenemos menos 1, menos 2. Y aquí está el menos 2. Entonces aquí va a estar el 1 y el punto va a quedar en esta posición. ¿Ya? Y si nosotros trazáramos una recta del punto al origen y una recta del punto al otro origen, o sea, del origen al otro punto, aquí debiese formarse un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahora, si queremos rotarlo 180 grados, cambia los signos de los dos puntos. Entonces tenemos nuestro punto inicial que era 1,2, x es 1, ¿cierto? Se transforma en menos 1 y el y que es 2 se transforma en menos 2. Entonces aquí, menos 1, menos 2. Entonces aquí que está el menos 1, menos 2. Va a quedar acá. Y si yo trazo una recta de aquí al origen y una recta del origen hacia aquí,
este ángulo de acá debiese ser de 180 grados. ¿Ya? Y para 270 lo mismo. 270, nuestro y va a pasar adelante, que es 2, y nuestro x, que es 1, va a ser negativo. Entonces para 2, que está acá, coma menos 1. El punto va a quedar acá. ¿Ya? Entonces si yo trazo lo mismo, si yo trazo una recta de aquí a acá y de aquí a acá, este ángulo de aquí debe ser 270 o este de aquí 90 grados, ¿ya? Porque 270 más 90 hacen los 360. ¿Ya? Eso es con respecto al origen. Y 360 queda en la misma posición. Entonces, esa tabla de rotación frente al origen es súper práctica, ¿ya? Porque no tenemos que andar sumándole el vector y entendiéndose que hay que hacer operaciones de más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a rotar este punto 3,2. Entonces, el punto 3,2, si lo rotamos a 90, nuestro i es 2, entonces quedaría menos 2, ¿ya? Aquí en el menos 2, y nuestro x, que es 3, queda acá. Entonces este sería el primer punto rotado a 90 grados. ¿Viste? Si yo tiro de una recta de aquí a acá y acá a acá, aquí hay 90 grados. ¿Ya? Para 180 es lo mismo. Se le cambia el signo solamente. Aquí quería menos 3, menos 2, entonces queda menos 3, menos 2. ¿Cierto? Menos 3, menos 2, y la distancia que hay de este punto al origen es la misma distancia que es de acá a acá, y este ángulo de acá es 180. Ya, para 270 es lo mismo. Tenemos que nuestro i, que es 2, pasa a ser primero, ¿cierto? Entonces en el punto 2, menos 3. Y esa sería la rotación 270, y 360 sería este mismo puntito. ¿Ya? Entonces no hay que hacer tantos cálculos, sino que más que nada cambiar de posiciones las x y la y cambiarle el signo, respectivamente. ¿Ya? Y aquí quedamos, en rotaciones en torno a otro punto. ¿Ya? La rotación en torno a otro punto, como les explicaba anteriormente, es que nosotros tenemos aquí nuestro eje de coordenadas, y tenemos un punto acá, por ejemplo, que es 1,1, y queremos rotar este punto que es 2,2 con respecto a este punto. Entonces, si yo roto a 90, supone que el punto que debiese ser sería formando aquí un ángulo 90. Por lo tanto, el punto quedaría más o menos por aquí. ¿Ya? Después a 180 quedaría más o menos por aquí, a 270 más o menos por aquí, y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer primero es que nosotros no sabemos rotar frente a un punto X, pero sabemos rotar frente al origen. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esta distancia que está aquí y trasladarla hacia el origen. Entonces, esa distancia que está ahí, por ejemplo, va a ser esta. ¿Ya? De aquí hago la traslación hasta acá, hasta 90 grados. Hago la traslación a 90 grados, entonces va a quedar aquí el punto respecto al origen, y le sumo al punto inicial este vector. Entonces ahí vamos a capturar este punto. ¿Ya? Lo mismo pasa para este otro punto. Entonces sabemos que la distancia es un vector, ¿ya? Y le aplicamos la rotación a ese vector. Por ejemplo, este vector podría ser 4,3, ¿cierto? A ese punto 4,3 le aplicamos la rotación de 90 grados, que es menos i, x, ¿cierto? Por lo tanto, la rotación a 90 grados nos quedaría menos 3,4.
Entonces, este vector que es menos 3, 4, le vamos a sumar el punto y 1,1. ¿Ya? Entonces ese punto 1,1 va a quedar como menos 2,5. ¿Ya? Ese punto menos 2,5 va a ser este, y esa va a ser la traslación de 90 grados del punto 2,2 frente a este punto 1,1. Y así con los otros. Entonces aquí en el origen que tengo el 4,3, hacemos una rotación de 180 grados, entonces va a quedar un punto menos 4, menos 3, ya que va a quedar aquí el punto. Le sumamos el punto 1,1, entonces vamos a tener menos 4, menos 3. Se suman estos dos. Entonces menos 4 más 1 me da menos 3 y menos. Entonces el punto de rotación en verdad va a ser, frente al punto 1,1 va a ser el punto menos 3, menos 2. Y así sucesivamente. Entonces se va a ir como trasladando. Ya, entonces ahora lo vamos a ver con más detalle. Ya, pero esos son los pasos a seguir. Tenemos nuestros puntos, calculamos la distancia de esos dos puntos o los componentes, ¿ya? Los trasladamos hacia el origen y ahí aplicamos la rotación. Entonces, yo quiero hacer una rotación del punto 5,4, ¿ya? Frente a este punto 1,1, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el vector. ¿Cuánto vale ese vector? Va a ser, vamos al lapicito, 5,4, ¿cierto? La punta menos el origen, 1,1. ¿Ya? Entonces esto vale 4,3. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi vector. Entonces, yo al 4,3, que está aquí y está aquí, ya, este va a ser el punto. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a cambiar el color, vamos a tener nuestro vector del origen a este punto, 4,3. ¿Ya? A este vector, que es el 4,3, 4,3, le voy a aplicar la rotación de 90 grados. ¿Ya? Recuerden que 90 grados es igual a menos i, x. ¿Ya? Entonces, mi y que es 3 va a pasar a ser menos 3, ¿cierto? Entonces aquí en el punto menos 3. Y mi x que es 4 pasa a ser 4, así que aquí en 3,4 menos 3,4 va a ser la traslación del punto rojo, ¿ya? Vamos a tener por colores. A ese punto rojo, que es un vector, se va a llamar menos 3,4. Sí, pues estamos haciendo una rotación, pero hay que hacer la rotación frente a este punto. Pero primero tenemos que calcular este módulo de aquí, ya que va a ser un vector, y lo vamos a trasladar al origen. Entonces todo lo que se traslada al origen va a ser el mismo. Ah, perdón. Entonces me transpuse. Ya, entonces tenemos este vector, ¿cierto? Que se hizo en base a la rotación en el origen del 4,3 y quedó 3,4, o sea, menos 3,4. Este es un vector de rotación de 90 grados, ¿ya? A ese vector le vamos a sumar el punto 1,1 para que este punto se traslade 1,1, ¿ya? Ahí se hace la traslación, ¿ya? Se hace la rotación en el origen y se traslada al punto que necesitábamos. Entonces tenemos menos 3,4, le sumamos el vector 1,1, o sea, el punto 1,1, y nos va a quedar menos 2,5. ¿Ya? Entonces aquí en el menos 2,5 que está aquí, vamos a tener nuestro primer, vamos a hacer en azul, vamos a tener nuestro primer punto de traslación con respecto al punto 1,1. Entonces de aquí a acá vamos a tener nuestro
ángulo de 90 grados, que va a ser nuestra rotación de este punto en 90 grados. ¿Ya? Porque si nosotros hubiésemos aplicado al tiro rotación, ¿cierto? Hubiese sido, tenemos el punto 5,4, ¿cierto? Si nosotros aplicamos una rotación de 90, va a quedar como menos 4,5, ¿cierto? Si aplicáramos esto. Y aquí el menos 4,5 queda acá el punto. Entonces no tiene ningún sentido porque si yo trazo aquí una recta, oye, qué ordinaria la recta ya. Ahí vamos. Si yo trazo la recta de este punto a este, no me da un ángulo de 90 grados, ¿ya? Por eso es que nosotros debemos trasladar este vector que calculamos, esta diferencia, trasladarla al origen, que es este aquí, y vamos a tener el punto 4,5. Y una vez que ya tengamos el punto que está trasladándose frente al origen, trasladamos al punto 90 grados, el del 4,3. ¿Ya? Ese 4,3 nos va a dar la traslación de, o sea, la rotación de menos 3,4. Ya ese vector menos 3,4, que es este vector de aquí, le vamos a sumar este punto para trasladarlo a esta posición. Entonces, si nosotros trasladamos 1,1, ya el vector que tuvimos de rotación, vamos a obtener el vector de rotación de, o sea, el punto de rotación de este punto frente al punto 1,1. ¿Se entendió un poco más? Pero ese es el paso a paso, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de rotación, yo lo que tengo que hacer primero, vamos a anotarlo todo de nuevo, para que se entienda. Ya. Este es mi punto de traslación y ese es el punto que quiero trasladar. Entonces necesito calcular qué vector o cuál es la componente de este vector. ¿Ya? Entonces si yo resto 5,4 menos el punto 1,1, me va a dar 4,3. ¿Ya? Este sería el vector B. ¿Ya? Este vector lo tengo que trasladar al origen. O sea, a 4,3, el vector 4,3, le voy a sumar el punto 0,0. ¿Ya? Entonces este vector 4,3, si lo traslado al origen, va a ser el punto 4,3. ¿Ya? Ese va a ser el nuevo punto. Entonces si yo lo traslado al origen, me voy a ir al punto 4,3. Entonces aquí va a estar el 4 y aquí va a estar el 3. ¿Ya? Entonces mi nuevo vector, mi nuevo punto, lo vamos a escribir en rojo, va a ser este. ¿Ya? Y aquí se entiende que está el punto 4,3. ¿Ya? Ahora, como ese punto 4,3 ya está en el origen, o sea, puedo aplicar la rotación de la tabla. ¿Ya? Recuerden que 90 grados menos y, x, 180 grados es menos x, menos y 270 grados es y, menos x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora yo le aplico a este punto 4,3, le voy a aplicar la rotación de 180 grados. Si le aplico la rotación de 180 grados, vamos a anotar acá, 180, tengo que cambiarle los signos solamente a las componentes. Entonces va a ser menos x menos y. Entonces mi x, que es 4, va a ser menos 4. Entonces aquí en el punto menos 4, menos 3. ¿Ya? Entonces la rotación va a estar del origen acá, se supone que está en la misma distancia. Esta distancia con esta equivalen a lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí va a estar mi punto menos 4, menos 3. ¿Ya? Hasta ahí ningún problema. Ahí es la rotación de este punto que está frente al origen. Entonces, este ángulo de aquí son 180 grados. ¿Ya?
Pero yo necesito trasladar este punto 180 grados, este que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trasladar este vector de rotación, lo tengo que trasladar al punto 1,1. Entonces, ¿qué hacemos para trasladar? Es sumarle el vector al punto. Entonces tenemos el vector que es menos 4, menos 3. Le sumamos el punto 1,1. Si nosotros le sumamos ese punto, nos quedaría menos 3, menos 2. Si nosotros anotamos este punto, va a ser menos 3, menos 2. ¿Ya? Tiramos aquí, de aquí a acá, y ese sería el punto. Y si se dan cuenta, este de acá son 180 grados, y esta distancia de esta línea y de esta es la misma. Entonces, ese sería nuestro punto de traslación. ¿Ya? Entonces, yo siempre tengo que primero calcular el módulo del vector del punto al que voy a al que voy a rotar frente al punto de rotación. Calculamos ese módulo, lo llevamos al origen, aplicamos la rotación frente al origen y después hacemos la traslación de nuevo frente al punto de rotación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí pasaría lo mismo. Si este lo hubiésemos trasladado al tiro con esta tabla, ¿cierto? Nos quedaría menos 5, menos 4, ¿cierto? Y el punto menos 5, menos 4 está por acá, ¿ya? Entonces, si yo de aquí, vamos a tirar de otro color la flechita, de aquí del punto de rotación, me voy a este punto de acá, este ángulo ya no es de 180 grados y la distancia de esta línea verde con la azul no es la misma, ¿ya? Por lo tanto, no se cumple esa rotación, ¿ya? Por eso hay que llevarla al origen, rotar y después trasladar, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien que todavía no entienda bien? ¿Que se haya enredado un poquito? Pues estoy medio oscuro. Espérame un poquito. ¿Todo bien? Ya. Entonces sigamos adelante. Ya, simetría central. La simetría central es cuando un punto o figura se refleja con respecto a otro y este punto lo llamaremos centro de simetría. O sea, tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un punto, vamos a tener 3 puntos. Este punto va en este punto, este otro punto y este punto, ¿ya? Y yo quiero hacer una simetría axial, o sea, simetría central frente a otro punto A. Ya este va a ser mi punto de simetría. Vamos a pintar de otro color. Ya este va a ser el punto de simetría. ¿Ya? Entonces, vamos a juntar esta figura. Tenemos estos 3 puntos, ya que hacen un triángulo. Y yo lo que quiero hacer es buscar una simetría frente a este punto verde. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que calcular es la distancia que hay del punto de simetría al punto. Entonces tenemos esta distancia de aquí a acá, tiene que ser la misma de acá a acá, ¿ya? Entonces el punto va a ser este punto azul, ¿ya? Después, lo vamos a pintar de color rosado. Este punto va. Esta distancia de acá a acá tiene que ser la misma de acá a acá, más o menos por aquí, ¿ya? Entonces este va a ser el punto rosado. Y lo mismo pasa para
esta distancia de acá a acá, chuta, no me equivoco. Esta distancia de acá a acá tiene que ser la misma que de acá a acá. Entonces, si yo junto estos tres puntos, vamos a juntar con celeste. Otra vez. Este punto de acá, este punto de acá y este de acá. Entonces me da la misma figura. Ok, Benja, yo estoy bien, cuídate. Si yo dibujo la misma figura, es la misma figura, pero están como espejo, ¿ya? Frente a un punto. ¿Ya? Entonces, esta distancia y esta son la misma, esta y esta son la misma, y esta de aquí al medio es la misma de acá. Y si nosotros vemos que este punto que está aquí es igual a este punto, solamente que invertido, ¿ya? Entonces vamos a tener el punto 4,3 y este punto va a ser menos 4, menos 3. Pero, recuerden, esto solo si están en el punto de simetría que es el origen. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí, el punto de simetría va a ser el punto de origen. Chuta, a ver, vamos a cambiar el color también. Ya. Y lo vamos a dejar un poco más grueso. Entonces aquí tenemos el eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces, frente al punto de origen, se cumple esto. ¿Ya? Si no fuera frente al punto de origen, que fue lo que mostré antes, que era esto, ya nuestro punto no está en el origen, hay que aplicar lo mismo. Calculamos esta distancia la trasladamos hasta el origen, vamos a tener este punto, de este punto lo vamos a trasladar la misma distancia y lo vamos a correr el punto de simetría y vamos a llegar a este punto. ¿Ya? Es un poco tedioso, pero así es como funciona la cosa. ¿Ya? Y frente a la simetría central, los trazos de la figura original son paralelos a los trazos respectivos de la figura simétrica. Ya, entonces vamos a tener aquí vamos a tener esto y esto. Ya, entonces, chuta. Y por ahí vamos. Entonces, esta distancia de aquí a acá es la misma, esta de aquí a acá es la misma y esta de acá a acá es la misma. ¿Ya? Entonces, están de la misma forma. ¿Ya? Eso es central. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay uno. Entonces, tenemos que esta distancia de aquí a acá es la misma de aquí a acá. Por ejemplo, aquí se puede ver que el punto 1,3 está frente al origen de la simetría, por lo tanto, nuestro punto de reflejo, por decirlo así, es menos 1, menos 3, o sea, la parte negativa. Esta distancia, vamos a cambiar el color. Esta distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá, y nuestro punto 2,1 pasa a ser menos 2, menos 1. ¿Ya? Y así con los otros puntos. Este punto de acá pasa a ser la misma distancia de acá a acá, por lo tanto 4,3 va a ser menos 4, menos 3, y este punto final de aquí, que es la distancia de acá a acá, tiene que ser la misma de acá a acá, 3,5 menos 3, menos 5. Eso solo y solo si cuando tenemos que nuestro punto de simetría es en el origen, ¿ya? Y frente a la simetría axial es respecto a un eje, ¿ya? Entonces, si es respecto al eje Y, se cumple que va a ser menos x, y, y si es un eje con respecto al eje x, va a ser x, menos y. O sea, tenemos aquí nuestros ejes, ¿cierto? Este es el eje x y este es el eje y. Entonces tenemos este punto respecto al eje x, si lo quiero hacer simétrico frente al eje x, tiene que ser
x, menos y, o sea que el punto va a ser acá, ¿cierto? Entonces, esta distancia de acá es la misma que esta distancia de acá, y si quiero este mismo punto frente al eje y, va a ser menos x, y. ¿Ya? Entonces, esta distancia de acá es la misma que esta distancia de acá. Y eso es todo. Pasamos al siguiente, simetría axial. Ya dice, el punto original y su simétrico están a la misma distancia del eje de simetría. El segmento de que uno que une el punto original y su simétrico es perpendicular al eje de simetría. Entonces ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Ya, este es simétrico frente al eje Y, ¿ya? Porque esta distancia de acá es 1 y esta distancia de acá también es 1, y de hecho se cumple que es menos x, y, ¿ya? Aquí también se cumple que este punto de aquí es el mismo de acá, esto es menos x, y, ¿cierto? Y este punto de acá es el mismo de acá, ¿ya? Es como si fuera un espejo, ¿ya? Eso es axial frente a un eje de coordenadas, ¿ya? Y el otro, este es con respecto al eje y este es frente a un eje axial, ¿ya? Entonces, si yo o sea, veo la distancia entre estos dos puntos, esta es la misma con esta. Esta es la misma con esta. Y esta de aquí es la misma con esa. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? Lo mismo, trasladamos el punto hacia el origen, este punto lo trasladamos hacia el origen, vemos la distancia de este punto hasta acá, y después esta distancia la trasladamos tantos puntos de la diferencia al origen. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar los dos puntos. ¿Ya? A ver, veamos un ejercicio. Todas las transformaciones, tac, tac, tac. Al aplicar transformación T2 o T1 al punto 2 punto menos 1, se obtiene el punto de coordenadas. A ver qué hora es. Me quedan 5 minutos. Esperemos un poquitito, chiquillos, para ver qué más. Ya, estos son ejercicios. Ya. Entonces vamos a ver si me alcanza la otra clase. Ya, leamos de a poquito. Ya, T1 es una transformación del punto XY, ya, que pasó a X menos 1, Y más 1. Ya, ese es nuestro T1. Ya, T1 se le entiende como que fuera un vector. Ya, entonces a este punto X, Y se le quitó 1 para la derecha, o sea, para la izquierda, y se le sumó 1 hacia arriba. Ya, entonces este va a ser nuestro nuevo punto. Ya, este va a ser el vector T1. ¿Ya? Después, dice que el vector T2 es menos X menos Y. Entonces vamos a tener que del punto XY tenemos que se vuelve menos X, menos Y. Si se dan cuenta, T2 es un escalar, ¿ya? Es un escalar que es igual a menos 1. Entonces, como que a menos 1 le estuviéramos multiplicando el punto, ¿ya? Eso quiere decir, o sea, tenemos nuestro punto aquí, y yo al multiplicarle menos 1, se transforma como movimiento espejo. No, perdón, transforma aquí, movimiento espejo, ¿ya? Entonces, este es un escalar de menos 1, ¿ya? Eso me está diciendo. Entonces dice, al aplicar la transformación T2 o T1 al grupo o al punto 2, menos 1 se obtiene el punto de coordenadas. Entonces veamos, tenemos el punto 2, menos 1. Si nosotros le sumamos al tiro nuestro vector T1, vamos a tener 2, menos 1 más
2 menos 1, recuerden que x es 2 y nuestro y es menos 1. Entonces 2 menos 1 nos da 1 y menos 1,1, o sea, más 1 nos da 0. Por lo tanto, aquí nos quedaría 3, menos 1. Este sería el nuevo punto. Y yo al multiplicarle menos 1, a ver, me daría menos 3,1. Eso no está en la respuesta. A ver si se ve la suma. A ver, veamos al revés. Veamos al revés. Es que cuando yo tengo f o g, va a ser, lo multiplicamos por menos 1. Nos va a quedar menos 2,1, ¿cierto? Y a eso le sumamos el vector x,1, que sería 1,0. Y aquí nos da menos 1,1. Sospechoso, ¿no? Tampoco está. Ya esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Que algo me estoy comiendo. Ya, de hecho, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a empezar al tiro con los ejercicios, no vamos a hacer tanto repaso y vamos a ver semejanza de figuras, ¿ya? Vamos a ver lo que son el ortocentro, eh, el punto de equilibrio, ya las bisectrices, las secantes, la altura, ¿ya? Y vamos a ver las congruencias entre triángulos y también el teorema de Tales, ¿ya? Que es este de aquí, que sale mucho en la prueba, ¿ya? Esto lo vamos a ver el sábado, ¿ya? Las homotesis también, que es rapidito. Y creo que con eso terminamos. Ah, y aquí empiezan las ecuaciones de la recta. Eso entonces lo vamos a ver el próximo miércoles. Y después de ecuaciones de la recta empezamos con eh, análisis de datos, ¿ya? Probabilidades y estadísticas. Este aquí entonces lo vamos a dejar hasta acá, porque ya son las 9. Y nos vemos el sábado, pues, ¿ya? El sábado pasado no pude hacer clases porque iba atrasado, iba en un taco y me dijeron al final que no la hiciera, que lo hiciera este sábado. Así que nos vemos este sábado. Ya, chiquillos, que estén bien. Si tienen alguna duda, háblenme por el correo. Eso. Chao, chiquillos, que estén bien. Nos vemos el sábado. Chau, chau.